Hola muchachos, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien ustedes, sus familias y sus amigos. También espero que estén acatando las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus y sobre todo que estén respetando el aislamiento en casa. Pues antes que nada les quiero comentar que a la fecha lo que han dicho las autoridades es que tentativamente las clases presenciales serán a principios de junio. Sin embargo, todo esto va a depender de cómo evolucione la contingencia sanitaria y pues teniendo en cuenta que en Sinaloa es uno de los lugares con mayor número de casos y un porcentaje de funciones más altos del país, pues todo parece indicar que seremos de los últimos en regresar a la normalidad en cuanto a clases presenciales. Lo que a mí me han dicho es que es obligatorio regresar a clases a distancia, que el formato es abierto a consideración del maestro, siempre y cuando se recaben evidencias de las clases y de los trabajos que realicen los alumnos, para que de esta manera se pueda salvar el semestre y se puedan justificar sus calificaciones. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es explicarles la forma en la que vamos a estar trabajando y cuáles van a ser las evidencias que vamos a recabar y cuál va a ser la forma de calificar, pues, adaptados a esta situación. Creo que el modelo más conveniente es que yo grabe las clases, que suba un video a la plataforma digital de Classroom, que es la que estamos usando, para que ustedes puedan consultar este video con la clase grabada en el momento que quieran y las veces que quieran. Este, este sistema de dar las clases a distancia así tiene dos grandes ventajas. La primera es que pues, evita la saturación de una plataforma con múltiples videollamadas, se evitan problemas de mala calidad del internet, problemas de audio, etcétera. Y sobre todo, la que creo que es más importante para ustedes es que van a poder consultar las clases las veces que consideren necesario. Le van a poder poner pausa, le van a poder adelantar. Si les quedó alguna duda y quieren revisar algo, pueden regresarse a los videos y volver a revisarlos. Entonces es más versátil en cuanto al manejo de la información que está dentro del video para ustedes. Creo que le pueden sacar mayor provecho. Algo que nos ha estado haciendo énfasis en la universidad es que debemos demostrar evidencias de que los alumnos, primero, recibieron las clases a distancia y segundo, de que están trabajando, que están aprendiendo y que están ejecutando las cosas que se les están enseñando. Y sobre todo también que todo esto es suficiente para considerar que se cumplieron los temas planteados en las planeaciones didácticas. Primero les quiero hablar sobre qué evidencias vamos a recabar para que se pueda cumplir con este requisito y de cómo van a influir en su calificación final. Bueno, pues debido al formato que les había explicado, no vamos a poder pasar lista como cuando si estuviéramos en el aula, pero sí hay maneras de que se pueda demostrar que ustedes vieron los videos, que pusieron atención al material didáctico y sobre todo que les está sirviendo para trabajar con los temas relacionados con la materia. Entonces, antes que nada, respecto a los temas que están pendientes por cubrir del programa, en Classroom les voy a subir un archivo donde viene el listado de temas que nos hace falta revisar para que ustedes se los revisen, estén conscientes de cuáles faltan, vean en qué orden van a ser presentados estos temas y pues para que se vayan dando una idea de cómo va a ir surgiendo el material en la plataforma, ¿no? Entonces, también en ese archivo va a ir cómo van a estar divididos los temas en cuantas presentaciones para que lo tengan en cuenta. Bueno, pues para evidenciar que han estado viendo y aprovechando el material, bueno, la primera evidencia que se va a generar pues es el conteo de vistas de los videos y lo más importante van a ser el registro de actividades académicas que se van a realizar sobre cada tema. Generalmente yo les voy a dar un video por cada tema. Al final del video les voy a indicar un trabajo que van a realizar sobre ese tema en cuestión. Esas dos van a ser sus principales evidencias de trabajo. Entonces, estas actividades académicas o tareas, como le quieran llamar, que se van a tomar en cuenta como si fuera la asistencia, también van a ser parte importante de su calificación para la materia.
Aquí quiero ser muy claro con ustedes y les quiero explicar que esos trabajos que ustedes van a estar subiendo a la plataforma para revisarlos, yo los voy a leer, los voy a revisar y desde ahorita les adelanto que no va a haber una calificación del 1 al 10, sino que los voy a agrupar en 4 categorías. La primera categoría es pues aquella persona que no haya entregado algún trabajo, pues eso va a tener un 0 en esa actividad. Las personas que sí lo entregaron, pero el trabajo es muy malo, de esos que apenas, que se ve que lo hicieron nada más como por decir que cumplieron, pero no le pusieron empeño, no se muestra interés en el trabajo, ni siquiera que hayan aprovechado el material, pues va a entrar en la categoría de un trabajo malo y va a tener una calificación de un 6 en esa actividad. Todas las personas que entreguen un trabajo regular que no destaca por ser muy malo, pero tampoco por ser bueno, pues van a tener una calificación de 8. Y aquellos trabajos que sí destaquen por su calidad, por el contenido, que se evidencie que le mostraron empeño en realizar cada actividad, pues van a entrar en la categoría de trabajos excelentes y van a tener una calificación de 10. Otra cosa que quiero aclarar con ustedes, o bueno, más bien avisarles, es va a haber trabajos individuales, la mayoría van a ser individuales, pero también van a haber trabajos en equipo que pues ustedes ya, todavía cuando íbamos a clase, ya saben cómo están organizados los equipos, ya saben quiénes son los integrantes de los equipos, cómo se llama el equipo, e incluso ya saben sobre qué proyecto están trabajando. Bueno, pues teniendo en cuenta lo anterior, la calificación final de la materia pues se va a calcular promediando el examen presencial que hicieron antes de que empezara la contingencia, las calificaciones de las actividades de las clases que vamos a tener a distancia y el trabajo final por equipos, que es, por si no lo recuerdan, es un borrador de tesis sobre el tema que ustedes mismos eligieron. Y tomando en cuenta todas esas cuestiones, pues ya se va a hacer el cálculo de su calificación final. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que corresponde al tema de ética en la investigación. Bueno, pues a manera de recordatorio, vamos a empezar hablando sobre la investigación científica. Ya habíamos aclarado previamente que una de las funciones de la investigación científica es impulsar el desarrollo social mediante la solución de los problemas que se presentan a toda la población. Uno de los objetivos también de la investigación científica es apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida y esto se aplica tanto a personas, empresas y países en general. Entonces, hay que tener en cuenta que pues todo lo bueno también puede llegar a tener un lado malo. En este caso, estos tres grupos que serían las personas, empresas o países, pueden llegar a presentar la posibilidad de querer manipular la investigación científica para su beneficio particular. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, las personas que forman parte de la investigación científica en realidad vienen siendo o investigadores o alumnos, ya sea de licenciatura o de posgrado, que son los que llevan a cabo la mayoría de las investigaciones científicas. Y estos dos grupos de personas deben de regirse y tener muy claros sus principios morales para que sean capaces de actuar con ética durante el proceso de la investigación científica. Cabe destacar que la investigación científica debe de tener un apoyo muy grande en dos cuestiones principales que son la moral y la ética. Estas dos cuestiones son recíprocas, una depende de la otra y viceversa. Y básicamente la parte moral pues corresponde a las costumbres, a los valores, incluso a las normas que impone la sociedad para el buen comportamiento de sus individuos.
Y la ética pues se puede considerar como una rama de la filosofía y una herramienta para el estudio de los valores morales. Entonces, prácticamente, moral es la que dicta cómo nos debemos de comportar y la ética es la que revisa si se lleva a cabo los lineamientos morales que debemos de seguir. Entonces, tenemos qué es la ética y sobre todo aquí sería ética en general. Entonces, otra forma de decirlo es que es la disciplina que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. También podemos definirlo como el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en la comunidad o en la sociedad. Hay algunos autores que lo definen como aquella cuestión que diferencia a los hombres de los animales, ya que el hombre es el único ser que es moral y que por lo tanto puede responder desde el punto de vista ético sobre los actos que realiza durante su libre albedrío. Aquí les puse dos imágenes que son memes, pero tienen un contenido que no es para nada de risa, al contrario, se los puse porque espero que en el formato de meme se les quede más grabado en la cabeza todo esto. En la primera pues tenemos ahí el Papa, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero más importante del personaje es el mensaje que está en este meme. Si ustedes lo ven, dice: actuar con ética es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Si ustedes se fijan, esto difiere un poco de las definiciones que están enlistadas en la parte izquierda, pero a final de cuentas el mensaje principal es lo mismo, o sea, comportarse de forma adecuada sin importar si te están vigilando o no. El otro también tiene mucha relación con lo que estábamos viendo sobre las cuestiones morales y éticas. Y dice: los valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores. Entonces, pues esto nos lleva a recapitular un poco, sobre todo porque, por ejemplo, no sé si ustedes le han prestado atención, pero nuestra universidad en particular está tratando de reforzar sobremanera las cuestiones de los valores humanos. Entonces, muchas personas lo toman a la ligera, algunos lo consideran como un desperdicio de recursos o de tiempo, de esfuerzo, pero pues honestamente pues, es algo que a todo mundo le hace falta reforzar, y no se digan aquí en Sinaloa, que no podemos negar que nos hace falta reforzar los valores y las cuestiones éticas. La ética tiene dos principios generales, que son el respeto y la justicia. El respeto es tanto a las personas como al sentido de beneficencia. Y vamos a hablar un poco al respecto de cada uno de esos dos puntos. El respeto a las personas se centra principalmente en dos cuestiones: a la autonomía de cada persona y a la protección de estas personas, haciendo especial énfasis en los grupos de personas vulnerables. Que el grupo de personas vulnerables, pues depende del contexto, serían los que se incluyen en ese apartado. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de investigación biomédica, se podría llegar a considerar, si haces una comparativa entre violencia intrafamiliar, hombres y mujeres, ambos se pueden ver afectados. Sin embargo, las mujeres se consideran un grupo vulnerable porque tienen una menor capacidad física. O también puede ser dependiendo de si es una investigación sobre estratos sociales. Las personas vulnerables podrían ser las que tienen un menor ingreso, y eso las hace vulnerables a otro tipo de cuestiones de salud relacionadas a la falta de ingresos. Aquí los ejemplos pueden ser muy variados, pero lo que en realidad me interesa es que ustedes escuchen estos conceptos, los entiendan y los vayan asimilando poco a poco. Yo creo que no va a ser la primera ni la única vez que les hablen sobre cuestiones éticas,
Y lo importante es que ustedes entiendan la importancia de esto, no que se aprendan una definición al pie de la letra. Bueno, siguiendo adelante, el concepto de beneficencia es que cuando se hace una investigación científica, existe una obligación ética de aumentar al máximo los beneficios para todas las personas participantes, incluyendo sujetos de estudio, personas que llevan a cabo el proyecto de investigación o personas que van a leer o consultar los resultados de ese proyecto de investigación, y al mismo tiempo se debe procurar reducir al mínimo los daños y perjuicios para las personas involucradas. El otro principio ético importante, que sería el de justicia, pues refiere la obligación ética de dar a cada persona lo que corresponde de acuerdo a lo que se considera moralmente correcto y apropiado. Y sobre todo en los proyectos de investigación se hace especial énfasis en cuestión de los sujetos de estudio o las personas que participan en un proyecto de investigación como sujetos de estudios, a que debe ser, bueno, la justicia se hace relación a que debe ser distributiva. Es decir, que se distribuya de forma equitativa las cargas, los beneficios y los posibles riesgos de su participación en los proyectos de investigación. Hablando ya en sí sobre cuestiones éticas en la investigación científica, lo primero que hay que resaltar es que la ética en la investigación científica es una ética aplicada o ya práctica, porque pues sí se lleva a cabo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Y hay que resaltar que al momento de valorar la ética de la investigación científica, se deben de considerar con especial atención que pues las investigaciones científicas las hacen personas, que a final de cuentas seguimos siendo seres humanos, y se tiene que poner atención a los medios que se utilizan, los fines que se persiguen con la investigación, a las repercusiones sociales que tienen las investigaciones que se están realizando. Y a final de cuentas todo esto se va a tener como consecuencia la necesidad de realizar una evaluación ética global de las actividades de investigación. Aquí toman relevancia unos institutos o autoridades éticas llamados comités de ética de investigación. No sé si ya los habían escuchado. Yo creo que tal vez no, porque no están tan empapados dentro del mundo de la investigación, pero pues esta clase es parte de uno de sus objetivos, es que vayan conociendo las cuestiones éticas en la investigación científica. Entonces, más adelante en la clase vamos a ver las funciones de los comités de ética, para qué sirven, en qué momentos se participan y qué cuestiones son en las que ponen especial atención los comités de ética de investigación. Antes de entrar de lleno a este tema, quiero dejarles muy claro que se me hace que estamos hablando de ética en la investigación, y algo muy importante es definir qué es lo que debe de tener una investigación científica para que sea considerada como ética. Entonces, una de las cuestiones más importantes para que se considere una investigación científica como ética o apegada a la ética es que la hipótesis de los proyectos en cuestión deben de ser razonables y aptas para que se desarrollen de forma honesta estos proyectos de investigación. Debe ser revisado que el proyecto de investigación se pueda llevar a cabo, o se pueda terminar, o se pueda completar. A final de cuentas, todo esto redunda en que los proyectos deben ser viables. ¿Por qué? Porque, pues, acuérdense que el objetivo de cualquier investigación científica es generar conocimiento que ayude a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Muchas veces para generar este conocimiento, pues, es necesario probar ciertas cosas, probar las hipótesis, y al momento de probar las hipótesis se puede presentar el caso en el que
se tengan que hacer procedimientos experimentales que conlleven cierto riesgo, como por ejemplo tomar una biopsia, probar algún medicamento, probar alternativas terapéuticas diferentes, donde generalmente tratas de minimizar riesgo, pero siempre hay un riesgo ahí, es latente al momento de probar algo nuevo. Entonces, para que una investigación se apruebe como ética, pues tienes que tener una base sólida que te diga que la hipótesis que tú estás queriendo investigar es razonablemente adecuada, que de la forma en que estás planteando el proyecto de investigación se puede desarrollar de forma ética, eh, imparcial y honesta, y que ese proyecto se puede culminar para que si tú vas a someter a los pacientes o a los sujetos de estudio a cierto procedimiento experimental o les vas a tomar una muestra de cierto tejido, biopsia, etcétera, va a servir para algo, es decir, todo aquel daño que le puedes llegar a causar a un paciente por aceptar participar en tu estudio debe de servir para algo. Esto va muy relacionado con el siguiente punto, que el proyecto de investigación debe obtener respuestas y deben de ser respuestas a cuestiones interesantes, no nada más a ocurrencias de cualquier persona. También otro aspecto muy importante a considerar es que, como ya les había dicho, siempre va a haber un riesgo a participar en cualquier proyecto de investigación, por más mínimo que sea. Pero todos los investigadores o los sujetos involucrados en un proyecto de investigación tienen la obligación de tomar todas las medidas a su alcance para que el riesgo sea el mínimo para cada paciente, que se minimice este riesgo. Y finalmente, el último punto, pero quizás el más importante, que es lo que le va a dar certeza legal y académica y en la comunidad científica, es que el proyecto de investigación esté aprobado por un comité de ética. Y ahorita vamos a ver qué es un comité de ética y qué funciones tiene. Pues un comité de ética es un grupo de personas que tienen un cierto perfil, es decir, una cierta formación, una cierta trayectoria académica y laboral, que cumplen con características que los hace o que los consideran personas aptas para emitir juicios en cuestiones éticas, bioéticas y de investigación. Que en general cada universidad, cada hospital o cada centro que realice investigación biomédica o de cualquier tipo debe de tener un comité de ética que analice todos los proyectos que se piensan llevar a cabo. La cuestión es, o lo que se preguntarán muchos de ustedes es, ¿y qué va a analizar un comité de ética? Pues yo ahorita les agrupé a grandes rasgos en tres categorías las cuestiones que revisa un comité de ética. Por ejemplo, yo lo dividí en tres categorías que serían cuestiones de las personas que ejecutan el proyecto de investigación, datos o detalles del proyecto de investigación en sí, y también tienen atención en los resultados de la investigación y cómo se dan a conocer estos resultados. Entonces vamos paso a paso. En el primer grupo de las personas que ejecutan el proyecto, pues los comités de ética, analizan la motivación de las personas que quieren llevar a cabo un proyecto de investigación, el por qué se quiere llevar a cabo. Se pone especial énfasis en que el motivo sea, pues, buscar el bien común de la sociedad. Generalmente esto se hace a través de la justificación de los proyectos de investigación, donde se deja en claro qué personas se van a ver beneficiadas, qué problemas se busca resolver. Y no se, lo que sancionaría un comité de ética es que la única motivación para llevar a cabo un proyecto de investigación sea
morbo o interés personal de una persona. Debe de ser un proyecto, la investigación debe ser algo que tenga como fin solucionar un problema de la sociedad y que beneficie al mayor número de personas posibles. Otra cuestión que revisa un comité de ética sobre las personas que van a ejecutar el proyecto es cómo ha sido su comportamiento en el tiempo que ha estado trabajando en esa institución, qué valores ha presentado o ha demostrado esa persona y también algo muy importante que está tal vez un poco apartado de las cuestiones de valores y comportamiento, pero que es fundamental para el desarrollo de un proyecto de investigación, es la capacidad de las personas que van a ejecutar el proyecto de investigación, su entrenamiento, su experiencia, la formación que tienen cada uno de los que van a participar en un proyecto de investigación. Ustedes tal vez se pregunten por qué revisan la capacidad de las personas que van a participar en un proyecto en cuestiones éticas. Y pues la respuesta es sencilla. Si ustedes quieren, o si ustedes desde un principio se plantean que el proyecto de investigación tiene que tratar de minimizar el riesgo en el que se van a someter a los pacientes o a las personas que participen en el estudio. Se quiere que si va a haber intervenciones sean en el menor número posible, que se eviten al máximo este, los errores de parte del personal que va a realizar el proyecto de investigación. Todo esto está relacionado con la capacidad y el entrenamiento y la formación de los que van a realizar el proyecto de investigación. Un comité de ética no aprobaría un proyecto de investigación donde vayan a hacer una biopsia por ejemplo, de un carcinoma oral. Personas que en su vida han hecho un acto quirúrgico o que no tienen entrenamiento de anatomía en cabeza y cuello, que no son básicamente cirujanos maxilofaciales apoyados con un patólogo entrenado. Entonces, aquí es donde se revisa la capacidad de las personas que van a participar en un proyecto. O, por ejemplo, difícilmente van a aprobar un proyecto para que sea realizado en pacientes pediátricos, por ejemplo, en la clínica de odontopediatría, si no hay ninguna persona entrenada para el manejo adecuado de pacientes pediátricos. O, por ejemplo, difícilmente se va a aprobar un proyecto de investigación para tratar de probar una terapia periodontal si no hay ninguna persona especialista en periodonto que tenga la especialidad en periodoncia o que haya estado trabajando con tejidos periodontales previamente. Entonces, de ahí es donde surge la necesidad de tener personas con la capacidad y formación adecuada para ejecutar cada proyecto de investigación, porque esto les garantiza, tal vez no garantice, pero da mayores probabilidades de que las intervenciones en pacientes sean realizadas de forma adecuada y en el menor número posible. Con respecto al proyecto de investigación, un comité de ética primero va a analizar el diseño del proyecto de investigación. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que el primer documento que se redacta cuando se quiere elaborar un proyecto de investigación es lo que le dicen el anteproyecto de investigación o el protocolo de investigación? Entonces, ahí un comité de ética revisa el diseño del proyecto de investigación, poniendo especial énfasis en el diseño del proyecto en sí, revisando el planteamiento del problema, la justificación. Hace rato les mencionaba que la justificación es muy importante porque ahí se señala qué problema se busca solucionar, a qué personas va a beneficiar, qué impacto va a tener las respuestas que va a tener este proyecto de investigación en la comunidad del gremio, los posibles beneficios que se van a derivar de llevar a cabo este proyecto de investigación. Pero los comités de ética también revisan las metodologías que se plantean realizar en cada proyecto de investigación.
que sean las más adecuadas, que se minimice el daño de los pacientes, que se tome en cuenta la justicia en cuanto a la repartición de cargas y de responsabilidades y de riesgo para los sujetos que participan en el estudio. Se revisa que dentro del diseño del proyecto de investigación, todas las metodologías se apeguen a protocolos éticos en cuanto a manejo de datos de los pacientes, el manejo el secretismo o el cuidar la identidad de los pacientes, si se trabaja con animales, cuáles son los protocolos éticos para trabajar con los animales, en qué condiciones se van a mantener, en qué condiciones se van a sacrificar, en qué condiciones se les van a hacer las pruebas experimentales. También revisa si los sujetos de estudio son los más adecuados para el problema que se quiere investigar, si eh, los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación que se plantean son los más adecuados, o si se están haciendo de forma arbitraria para tratar de llenar el número mínimo de pacientes en el estudio. Y algo muy importante, los comités de ética revisan el diseño y la información del consentimiento informado que debe de firmar cada uno de los sujetos que van a participar en el estudio. Sin embargo, las actividades del comité de ética van más allá de esto y también alcanzan la parte de los resultados de la investigación. Entonces revisan los resultados que se obtienen en un proyecto de investigación. Primeramente se revisa que no sean resultados sesgados, es decir, que no se esté presentando solamente una parte de los datos encontrados por conveniencia del investigador o de quien esté financiando el proyecto. Que eso va muy de la mano con el siguiente punto, del que no sean construidos a medida de los investigadores, que no se analicen los datos de forma prejuiciosa o que se omitan resultados de forma deliberada. Otra de las cuestiones que se revisan en los resultados de la investigación es que se respete la privacidad de los pacientes y sobre todo algo muy importante que muchas veces no se toma en cuenta y que nosotros vamos a analizar un poco más a fondo en la siguiente clase también, es que se publiquen los resultados de la investigación siguiendo las normas éticas, que esto incluye el formato de citas y la correcta referencia de la literatura utilizada para reforzar el formato en el que se están presentando los resultados, ya sea una tesis o un artículo científico, un artículo de divulgación científica. Entonces vamos a continuar y pues debido a que las investigaciones se pueden realizar en seres vivos, y esto incluye tanto animales como los seres humanos, existen 4 principios éticos para la investigación, este, investigación en seres vivos. Estos son que los sujetos experimentales deben dar su consentimiento libre a la participación en la investigación. Esto pues obviamente aplica únicamente para seres humanos. Difícilmente van a lograr que un ratón de laboratorio les diga, ay, sí quiero participar en tu estudio. Ese básicamente aplica nada más para seres humanos. Los sujetos investigados o los sujetos de estudio tienen derecho a decidir las condiciones en las cuales ellos van a participar dentro del estudio. Es decir, primero tienes que lograr que cualquier persona que tú estés interesada en que participe en tu proyecto de investigación lo haga de forma voluntaria y le tienes que explicar todo lo que se piensa realizar durante el transcurso del proyecto de investigación y él puede decidir si quiere acceder a participar en todo eso o solamente en algo, en una etapa o parcialmente en eso. Entonces ya será decisión del investigador si lo incluye de forma parcial o pues busca otra persona.
Otro de los puntos o de los 4 principios éticos es el relacionado con los datos recolectados. Y aquí lo que vamos a ver es que estos datos no pueden o no deben ser usados fuera de los fines investigativos, como puede ser con propósitos comerciales o no científicos. Y el último principio ético es que cualquier procedimiento que se aplique dentro de un estudio debe ser éticamente aprobado, es decir, debe tener el aval de un comité de ética. Bueno, antes de continuar, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de la ética en la investigación. Y básicamente los antecedentes de la ética en investigación derivan a partir de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como todas las guerras, trajo muchas cosas malas para la humanidad en general, pero trajo algunas cosas buenas también. Una de las pocas cosas buenas que dejó la Segunda Guerra Mundial fue que se empezó a regular las cuestiones éticas en la investigación científica. Entonces, el, es un poco ambigua la historia en esto porque ustedes lo van a ver o lo van a entender un poco mejor con la tarea que van a realizar bueno, relacionada con este tema. Pero ambos bandos o participantes de ambos bandos que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial realizaron cosas antiéticas. Sin embargo, pues como es común en la historia, este, la historia la escriben los vencedores. Entonces, a quien se satanizó fue al régimen nazi, que fueron pues, los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gran parte de las cuestiones o normas éticas derivan de los extractos que se tuvieron, de los juicios que se realizaron a científicos y militares del régimen nazi en la posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí se elaboró el primer Código Internacional de Ética para la Investigación con Humanos, que se conoce como el Código de Nuremberg. Y en 1947 se establecieron las normas para realizar investigaciones con seres humanos, haciendo hincapié en el consentimiento voluntario de los participantes. Yo creo que a muchos ya les suena de qué papel tuvieron ahí los nazis en lo del consentimiento voluntario de los participantes. Pues básicamente durante estos juicios que se realizaron después de terminada la Segunda Guerra Mundial a militares y a científicos nazis, estaban relacionados con los experimentos que realizaron con las personas que estaban dentro de los campos de concentración. Y todos estos experimentos, bueno, tuvieron muchos problemas éticos. Los principales eran que eran experimentos crueles, muchos de ellos sin el más mínimo cuidado por minimizar riesgo para las personas, para los sujetos de estudio. Todos, todos estos experimentos realizados de forma obligatoria. Si no lo hacían, pues los ejecutaban y ya. Entonces, a raíz de ahí surgieron todas estas cuestiones del Código de Nuremberg para la ética en la investigación y la necesidad de hacer un consentimiento voluntario para participantes de proyectos de investigación. Años más tarde, en 1964, se redacta la Declaración de Helsinki, donde se establecen normas éticas para la investigación con seres humanos. Básicamente lo que nos dice esta diapositiva es las cuestiones de ética en la investigación se empezaron a formalizar y a redactar documentos de alcance internacional para regular todas estas cuestiones
a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, antes de la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente en todos los países, se cometieron actos antiéticos en cuestiones sociales, en cuestiones de investigación y prácticamente en todas las cuestiones, hasta militares en tiempos de paz hacían cosas antiéticas buscando ciertas ventajas o probando límites según ellos. Sin embargo, pues satanizaron al régimen nazi para generar algo bueno, que fue todos los documentos y los protocolos internacionales de acción en la ética de la investigación. En 1966, la ONU, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en el artículo número 7 que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su consentimiento a experimentos médicos o científicos. Este es otro documento que también refuerza o regula cuestiones relacionadas con la participación en proyectos de investigación relacionados con el área biomédica. Aquí hacen énfasis en la crueldad, en minimizar riesgos a los sujetos de estudio, resaltan de forma importante el consentimiento voluntario para participar en los procedimientos científicos o experimentos médicos. Poco más adelante, en 1982, se editan las normas éticas internacionales para las investigaciones biomédicas con sujetos humanos. Todo esto fue realizado con el fin de aplicar eficazmente los principios éticos, considerando la situación socioeconómica, las leyes, reglamentaciones y mecanismos de ejecución y administración. Si ustedes se fijan, a pesar de que ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, de que ya se había dado un paso importante en cuanto a regulación de cuestiones éticas, años más tarde seguía habiendo una necesidad por regular y aclarar todavía más las cuestiones éticas. Si se fijan, aquí ya no hacen tanto hincapié o ya no son cuestiones que derivan de tener prisioneros de guerra o de estar en situaciones bélicas. Sin embargo, seguía la necesidad latente de aclarar cuestiones éticas. Ya entra en juego también la situación socioeconómica, leyes particulares, mecanismos de ejecución de los proyectos de investigación. Y, por ejemplo, relacionado con las cuestiones socioeconómicas, una de las cuestiones que se dieron más adelante fue que aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las poblaciones más pobres de países, por ejemplo, de Sudamérica, de África, incluso en Estados Unidos, hicieron un montón de experimentos antiéticos con inmigrantes, con los negros, grupos de personas o raciales o por creencias religiosas que los políticos en el poder consideraban minorías o prácticamente desechables. Entonces, los nazis no fueron los únicos que realizaron cuestiones antiéticas, ni fueron los primeros, ni fueron los últimos. Y desgraciadamente, pues, seguía avanzando el tiempo y seguía habiendo una necesidad de regular o de aclarar aún más cuestiones relacionadas con la ética en la investigación. Decidí ponerles esto es como una frase, en realidad no encontré quién fue el que la dijo, pero me llamó la atención y se las quiero compartir y dice: toda evaluación ética no debe ser entendida como un procedimiento técnico, sino que debe incluir una clara identificación de los valores y los derechos humanos involucrados en el proceso de la investigación. Probablemente ahorita no les llame tanto la atención. Yo espero que al menos algunos de ustedes más adelante, cuando egresen de la licenciatura, les surja la inquietud por incursionar en el ámbito de la investigación y del posgrado. Y los que lleguen a hacerlo
se van a dar cuenta de que muchas veces tanto los alumnos como los profesores o o los investigadores, el hecho de que tengan que cumplir con las indicaciones de un comité de ética, que muchas veces cuando presentan el proyecto de investigación y el comité de ética se los rechaza o les exige modificaciones al protocolo, muchas veces la gente reniega y lo consideran como un trámite burocrático que se tiene que cumplir y no algo que aporte algo bueno para el proyecto de investigación. Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes de dónde surge la necesidad de tener una regulación ética en los proyectos de investigación, yo esperaría que ustedes lo consideren como algo valioso, no nada más como un trámite, un procedimiento técnico o un trámite burocrático que cumplir, sino como una responsabilidad para cuidar que todas estas cuestiones se lleven a cabo de la forma adecuada, siempre teniendo en mente el beneficio de la mayor número de personas posible. Entonces, esto nos lleva a una pregunta retórica que espero que todos ustedes sean capaces de responder, que sería, ¿por qué es importante la ética en la investigación? Pues aquí yo les puse 3 cuestiones, yo espero que ustedes aporten más. 3 cuestiones no es todo la importancia de la ética en la investigación, es como la punta de un iceberg. Y a mí me interesa de que ustedes sean capaces de identificar otros datos importantes de la ética en la investigación, pero básicamente los que les puse aquí yo son porque se necesita una salvaguardia y protección de los sujetos y animales que participan en los proyectos de investigación, porque no es posible predecir todos los riesgos con anticipación y debe haber alguien que esté vigilando que se estén llevando a cabo las cuestiones, todas las cosas relacionadas con un proyecto de investigación de acuerdo a las normas éticas y morales, y porque los daños pueden llegar a sobrepasar los beneficios y debe haber un organismo encargado de regularlo. Entonces, ya hablando sobre normas éticas en la investigación científica, quiero quiero más bien centrar su atención en 3 datos particulares. El consentimiento informado individual, que es un documento que va a llenar cada sujeto de estudio que va a participar en un proyecto de investigación. La confidencialidad de los datos obtenidos durante el proyecto de investigación y ciertos procedimientos de evaluación. Entonces vamos a empezar a desglosarlos cada uno. El consentimiento informado, pues es un documento individual, es decir, se tiene que generar un documento de estos para cada persona que va a participar en un proyecto de investigación. Muchas veces, cuando van a un congreso y les presentan un proyecto de investigación, dicen, pues nosotros analizamos a 200 sujetos. Eso quiere decir que las personas que que ejecutaron ese proyecto de investigación, en teoría deberían de tener 200 consentimientos informados, debidamente llenados y firmados en su resguardo. Quiere decir que a cada uno de los 200 sujetos que participaron en ese estudio, se les proporcionó un consentimiento informado, se les explicó qué era lo que iban a hacer, se les aclararon sus dudas y firmaron el sujeto y algunos testigos. Y eso es lo que da formalidad y legalidad a este documento. Entonces, el consentimiento informado es un documento legal en el que el investigador obtiene el consentimiento voluntario de los sujetos que participarán en un proyecto de investigación. Es un documento que debe ser individual. Se debe asignar un tiempo adecuado para permitir la lectura y aclaración de dudas sobre el documento, es decir, se debe planear en qué momento se le va a presentar el formato del consentimiento informado de cada paciente. Se debe planear quiénes lo van a entregar, porque deben de ser personas que estén empapadas en el proyecto, que sepan todo lo que se va a hacer en el proyecto, para que si el sujeto de estudio tiene alguna duda, sean capaces de responderle todas las dudas que tenga la persona.
Y también deben de tener la capacidad de explicar estas dudas de forma clara y entendible para las personas que no son investigadores, que por ejemplo nosotros ahí en el posgrado de odontología pues trabajamos con los pacientes que llegan a la clínica de ortodoncia. Estos pacientes van desde niños de primaria, alumnos de prepa o de universidad, a personas adultas mayores. Entonces, quien aplique el consentimiento informado a las personas debe ser capaz de explicarle a todo este rango de personas el proyecto de investigación, qué es lo que se va a hacer, qué metodologías se van a utilizar, en qué va a participar cada persona, cómo se va a interactuar entre los investigadores que están ejecutando el proyecto de investigación, el paciente, qué datos se van a obtener y cómo se van a manejar estos datos, si se van a publicar o no se van a publicar, cuestiones de anonimato de las personas, etcétera. Entonces, el consentimiento informado es un documento que se debe de redactar de la forma más clara y breve posible. Se debe redactar de la forma más clara posible. Debe ser muy evidente los beneficios y los riesgos potenciales que pudieran llegar a tener cada una de las personas que participen en el proyecto de investigación. También se deben resaltar las obligaciones de ambas partes, es decir, las obligaciones de los sujetos de estudio o de los participantes, así como las obligaciones que van a tener los encargados del proyecto de investigación para con ellos. Y también debe quedar muy claro qué procedimiento se va a realizar con cada una de estas personas. Este documento del consentimiento informado, cada persona que quiere o que se supone o que queremos que participe en un proyecto de investigación, lo debe de leer. Generalmente es un documento como de unas 4 o 5 páginas, 6. Entonces se le debe dar tiempo suficiente para que lo lea. Se le debe de dar un tiempo para que lo analice y esperar a que la persona, o preguntar más bien si la persona tiene alguna duda y hacer un especial énfasis en aclarar dudas. Si la persona dice que no tiene dudas, uno como investigador tiene la obligación de decir, oiga, le quedó claro, por ejemplo, si se va a tomar una biopsia, cómo se va a tomar la biopsia, en qué tiempo, qué condiciones son necesarias para que se pueda tomar la biopsia, o si van a utilizar algún aparato en particular, debe de preguntarle si le quedó claro en qué situaciones lo van a utilizar, cuándo no, cuándo sí, cuándo no, qué medidas tienen que tomar de higiene, si tienen que documentar algunas cuestiones como por ejemplo horas de uso, sensación, malestares, etcétera, deben de, de ser incisivos en aclarar todas esas dudas. Y si la persona dice que no tiene dudas, uno como investigador tiene la obligación de resaltar o reforzar esas cuestiones para que toda persona que firme el consentimiento informado por lo menos haya escuchado, si es que no preguntó, las cuestiones más importantes que se van a, en las que va a participar durante ese proyecto de investigación. Y algo muy importante es que deben de tener en mente que cualquier persona tiene libertad de negarse a participar o incluso abandonar el proyecto a pesar de que habían dicho que querían participar en un inicio en el momento que ellos quieran. Es decir, si una persona firma el consentimiento informado un día y a la siguiente semana decide ya no participar, no están obligados. El consentimiento informado no es un contrato que los obligue a hacer algo por cierto tiempo. Es un documento donde se les explica qué se quiere hacer, qué se está probando, cuáles son los objetivos de la investigación, para qué va a servir su colaboración, o cuál va a ser su colaboración y para qué va a servir. Pero también debe decir abiertamente que cualquier persona tiene derecho a abandonar el proyecto de investigación en el momento que ellos quieran y que no va a haber repercusiones para ellos. Esto es muy importante en clínicas como por ejemplo las de aquí de nuestra facultad, porque por un lado se busca la participación de los pacientes en los proyectos de investigación que se realizan, pero las personas deben de tener muy claro que
En primera, ellos tienen la libertad de decidir si quieren participar o no. Y el hecho de que si alguno de ellos decide no participar, no significa que tampoco se le va a atender en la clínica o que se le va a dar un trato de segunda mano, de segunda clase, o que se le va a hacer el feo, o que se le van a dar citas más a lo largo, más espaciadas porque se le va a dar preferencia a los que sí participan. Al contrario, el consentimiento informado debe dejar muy claro eso, que la participación de cualquier persona en un proyecto de investigación no va a significar que porque participa va a tener una mejor atención, ni lo contrario, que es decir, si no quiere participar desde un inicio o acepta participar y en el transcurso del proyecto de investigación decide abandonarlo, tampoco se le va a sancionar o se le va a tratar de forma diferente. Las, las obligaciones que un investigador tiene con respecto al consentimiento informado es que debe de ser capaz de transmitir toda la información necesaria a los sujetos de estudio. Es decir, tiene que tener la capacidad de explicarles qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer eso. Que el sujeto de estudio en particular, qué va a aportar, qué va a tener que hacer, en qué condiciones, en qué días, si eso va a implicar que vaya ciertos días a la clínica, si implica que haga cierta cuestión diferente. Por ejemplo, si estás probando algún producto de higiene, pues a lo mejor le vas a decir que utilice un cepillo en particular, una pasta en particular, una técnica de cepillado particular, o ciertas indicaciones con respecto al número de eventos por día o duración de los eventos. Depende de cada proyecto, pero la persona que hable con los pacientes debe de ser capaz de explicarle todas estas cuestiones a los pacientes de forma clara y entendible. El investigador tiene la obligación de ofrecer oportunidades para hacer preguntas e incluso incitarlos a que hagan las preguntas. Muchas veces las personas dicen, sí, sí participo, no tengo dudas, pero uno tiene la obligación de hacerlos cuestionar ciertas cosas, sobre todo las más delicadas, como son si ustedes les va a hacer algún tratamiento quirúrgico, si va a ser necesaria alguna biopsia de tejido, alguna donación de tejido, si hay algún riesgo en particular sobre las cuestiones relacionadas con el proyecto de investigación. Todo esto es necesario que el investigador incite a que el paciente pregunte al respecto. Otro deber del investigador es excluir todo tipo de influencias, engaños, intimidaciones o cualquier acción que force la participación o permanencia de los sujetos en los proyectos de investigación. Y finalmente, debe de lograr que se firme por el sujeto de estudio y de preferencia por dos testigos más. Que los testigos pueden ser personas que acompañen al paciente o otros pacientes que se encuentren en la clínica o incluso personal que trabaje en la clínica o algún otro alumno de la facultad. Hay que tener ciertas consideraciones cuando se va a realizar investigaciones con menores de edad. Y pues como hace rato les comenté, en la clínica de ortodoncia se trabaja con menores de edad. Ahí se atienden desde niños, en ortopedia, este, adolescentes en ortodoncia y ortopedia. Hay muchos pacientes que son de prepa, de las prepas de aquí de la UAS, principalmente de la prepa Zapata y de los que están en los primeros años de prepa. Algunos todavía siguen siendo menores de edad, entonces hay que tomar ciertas consideraciones cuando se va a trabajar con pacientes menores de edad. Una de las cosas que se deben de tener en cuenta es que se debe de evitar en la medida de lo posible el hacer proyectos de investigación solamente con menores. O si, si ese mismo proyecto de investigación se puede realizar en adultos, es preferible que sean adultos los sujetos que participen en el estudio.
Eh, Incluso aunque el paciente tenga 16, 17 años, que ya es una persona que muchas veces ellos se sienten independientes o sienten que tienen capacidad de juicio y deliberación completa. De todos modos es necesario hablar con el padre, la madre o el tutor legal, según sea la situación de cada menor. Se le debe de explicar a los menores y a los padres o tutores todo lo que van a hacer, lo, los posibles riesgos, los beneficios de su participación, que no hay obligación de participar ni hay beneficios por participar. Todo lo que habíamos hablado anteriormente se le debe explicar a ambos, al menor y a los padres o tutores. Se debe obtener el asentimiento del menor y algo que se debe de respetar es que si el menor se niega, se debe respetar su negativa a participar. Sobre todo esto en investigaciones con niños chicos, por ejemplo, en lo de odontopediatría, pues ahí el 100% de su consulta son niños en rangos de edad muy bajos. Entonces, ahí sí hay muchas veces en que se habla primero con los padres y el padre dice, ah, sí, por mí que participe, no hay ningún problema, pero si en el momento se le tiene que explicar también al niño que va a participar en un proyecto de investigación y si el niño por cualquier motivo llegara a decir que no quiere, se tiene que respetar eso. Independientemente de que el padre de que los padres o tutores hayan aceptado que participe el niño, si el niño no quiere, pues se tiene que respetar eso. Es muy importante que les quede claro, por si en algún momento llegan a participar en un proyecto de investigación relacionado con menores, que en este caso se tienen que obtener ambos consentimientos, el de los padres o tutores y el de los menores en cuestión. También o se da la situación en que se realizan investigaciones con otros grupos de poblaciones. Aquí vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de estos grupos y las cuestiones que se deben de tomar en cuenta, en consideración con cada uno de estos grupos. Uno de estos grupos es el de personas con afecciones mentales o trastornos de comportamiento y o desarrollo. Entonces, no sé si recuerden, pero al inicio de la presentación hablábamos sobre poblaciones vulnerables. Entonces, se podría considerar este grupo de población o esta población como una población vulnerable. Entonces, es muy importante que se obtenga el consentimiento informado de cada uno de estos sujetos en la medida de sus capacidades. Y, al igual que con los niños, se debe respetar su negativa a participar. Aquí también es necesario que se obtenga el consentimiento informado de un tutor o de una persona debidamente autorizada. Por ejemplo, se puede dar el caso, en odontología muy difícil, pero en medicina sí, o en psiquiatría más común, de que cuesta mucho trabajo explicarles lo de un proyecto de investigación a una persona con un trastorno mental o con problemas de atención o de desarrollo. En algunas ocasiones hay personas que están internadas en institutos del gobierno porque ya no tienen familiares o desgraciadamente sus familiares los abandonan. Entonces, los tutores legales se convierten en los responsables de los centros o institutos en los que están internados estos pacientes. Y en ese caso, ellos serían los que tendrían que formar los consentimientos informados para que estas personas participen en un proyecto de investigación. Otra población especial, y que aquí sí es muy común que se puedan presentar en proyectos de investigación en odontología, son las mujeres embarazadas o durante la lactancia. Aquí es muy importante que en la medida de lo posible o al máximo se debe evitar la participación de mujeres embarazadas o durante la lactancia en investigaciones biomédicas.
La única excepción a esta regla es que cuando el propósito de la investigación sea proteger o mejorar la salud de las mujeres embarazadas, que amamantan o de los fetos lactantes o infantes lactantes. Y esto se debe hacer siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para evitar daños o situaciones de riesgo. Entonces, pues yo creo que no es novedad para todos nosotros el que a una mujer embarazada o durante la lactancia se le debe de cuidar más que a cualquier otra persona para cuidar tanto a la madre como al feto o al bebé. Entonces aquí es importante que se haga especial énfasis en los posibles riesgos que conlleva la investigación. Y algo que también tiene que ser tomado en cuenta por los investigadores o por los alumnos es que solamente está autorizado que se realicen este tipo de investigaciones cuando el objetivo del proyecto de investigación es mejorar la salud de las mujeres embarazadas o de los fetos o de los niños durante la lactancia. Otra de las poblaciones que se pueden utilizar para proyectos de investigación son en estudios epidemiológicos. Aquí existe la particularidad de que se obtiene la conformidad, no, se debe de buscar la aceptación y conformidad y cooperación de las autoridades nacionales o locales a cargo de la salud pública de la población que se va a estudiar. Generalmente estos proyectos de investigación se basan en exámenes de documentos, que pueden ser archivos clínicos, muestras de sangre, etcétera, y se debe poner especial énfasis en garantizar la confidencialidad de los datos de las personas. Y hablando de datos, algo que debe ser aplicado para cualquier proyecto de investigación es la protección de los datos de las personas que acceden a participar en ellos. Todo investigador debe tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos que se van a obtener durante los proyectos de investigación y se debe informar a todos los sujetos que participan en ella sobre las limitaciones de la capacidad para proteger la confidencialidad de los datos y en qué se van a utilizar esos datos. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la presentación. Entonces, lo que queda pendiente es la actividad que van a realizar para esta clase. Entonces, la primera actividad que les voy a pedir es que manden un documento con los comentarios y dudas que les surgieron sobre esta clase. Es necesario que agreguen ambas cosas, tanto comentarios de la clase como dudas que surgieron a partir de ella. Esto con el fin de buscar una retroalimentación y posteriores aclaraciones. Es obligatorio que hagan esto, ¿no? De que envíen comentarios y dudas que les surgieron durante la clase, cuestiones que quedaron, que no se entendió al 100% o sobre lo que quieran ahondar un poco más. Y la otra actividad que van a realizar para esta clase es les voy a pedir que amplíen los antecedentes mediante un listado de investigaciones científicas carentes de ética, ya sea en odontología o medicina, que no estén relacionadas con los datos de la Segunda Guerra Mundial o con el régimen nazi. Y no nada más hacer listado, deben de hacer un ensayo donde expliquen por qué estas investigaciones carecen de ética, qué es lo que las hace antiéticas. Entonces, estas dos actividades son individuales. Cada uno de ustedes tiene que enviarla a la plataforma de Classroom y pues ya yo voy a ir evaluándolas y ya al final del semestre les diré de todas las tareas que se pidieron, cuántas entregaron, qué calificaciones tuvieron y su calificación promedio. Entonces, muchas gracias por la atención, cuídense y estamos ahí en contacto. Estén al pendiente de la plataforma de Classroom para seguir viendo los próximos videos y ahí mismo van a ir subiendo sus actividades. Cuídense.